3 hombres se embarcan en 3 viajes diferentes en busca de aventuras. Sin embargo, en la emoción de su vida, cada uno de ellos encontrará misteriosos y escalofriantes finales que le dejarán dudando sobre su próximo viaje. Lo más extraño es que el final de la última persona fue grabado y el espeluznante vídeo ha sido visto por más de 1 millón de personas. El aire era fresco y enrarecido a 3.000 metros de altura en las laderas del volcán activo donde se encontraba Carl. Respiraba entrecortadamente, una sensación familiar para cualquier escalador experimentado. Pero esta vez algo no encajaba. Carl Landers no era el típico hombre de 69 años. Era aventurero, atrevido y fuerte. En su ciudad natal, Orinda, era un corredor de fondo habitual, un ávido escalador y miembro de los Orinda Roadrunners. Carl había escalado el Monte Whitney, había recorrido el Gran Cañón y había hecho otras escaladas en Utah y California. Planeaba escalar el pico más alto de cada condado de California, incluido el primer lugar de hoy, el Monte Shasta. Uno de los mitos más famosos que rodean al Monte Shasta en el norte de California es que está habitado por seres antiguos y muy avanzados conocidos como los lemurianos. Según esta leyenda, los lemurianos sobrevivieron a la destrucción de su civilización retirándose a los túneles subterráneos que hay bajo este volcán activo, donde siguen residiendo en la actualidad. Los lugareños también describen este volcán como una morada del Gran Espíritu, una puerta a otras dimensiones y el hogar de seres de luz y guardianes de la Tierra. Desde que surgieron estas historias, más de 12 de personas han desaparecido mientras intentaban alcanzar la cima del volcán. Carl no se dejaba desanimar por los mitos y los cuentos populares. Ya había escalado la montaña antes, solo que aquella vez no alcanzó su cima debido al mal tiempo y a su mala salud. Esta vez iba a ser diferente. Estaba más preparado y no iba a volver a casa sin alcanzar la cima. Carl se lanzó a la conquista del Monte Shasta con sus amigos de la residencia de Orinda, Milton y Barry. Planeaban tomar la ruta de Avalanche Gulch, el camino más popular hacia la cumbre del Monte Shasta. Aunque la ruta de Avalanche Gulch no era la más técnica, tenía pendientes pronunciadas y la posibilidad de cambios repentinos de tiempo, lo que la hacía un poco desafiante. Sin inmutarse, el grupo comenzó su ascenso desde Bunny Flat, a una altitud de 1.950 metros. La primera etapa de su viaje consistía en llegar a Helen Lake, un importante punto de parada a unos 3.000 metros, donde establecerían un campamento de altura. Desde allí, planeaban descansar y aclimatarse a la altitud antes de dar el último empujón hacia la cumbre a primera hora de la mañana siguiente. El ascenso desde el lago Helen hasta la cumbre implica atravesar una serie de campos de nieve empinados y tramos expuestos, lo que requiere una atención cuidadosa y un avance constante. A pesar de su minuciosa planificación, el grupo era muy consciente de la naturaleza impredecible de los entornos montañosos. Llevaban todo el equipo necesario, incluidos crampones, piolets y provisiones suficientes para estar preparados ante cualquier eventualidad. Sin embargo, a medida que avanzaba la ascensión, Carl empezó a experimentar síntomas de mal de altura, también conocido como mal agudo de montaña, una afección común, pero potencialmente grave, causada por la reducción de los niveles de oxígeno a mayor altitud. A pesar del empeoramiento de su estado, Carl perseveró y se negó a volver a perder la montaña. Se sobrepuso a las náuseas e incluso se dirigió al lago Helen antes que sus compañeros. Planeaba sacar ventaja y Barry y Milton se reunirían con él. Después de todo, el lago era visible desde donde habían acampado. Débil, enfermo y con frío, Carl siguió hacia el lago Helen mientras Barry y Milton recogían el campamento. Fue la última vez que alguien vería a Carl Landers. Cuando Milton llegó al lago Helen, no encontró rastro de Carl. Inmediatamente supo que algo iba mal.
buscó a Carl, pero su única pista era un guarda forestal que decía haber visto a un hombre mayor preguntando por los caminos. Pero ni siquiera el guardabosques estaba seguro de que el hombre que había visto fuera Carl Landers. Había muchos excursionistas y a medida que el día se convertía en noche, Milton se temía lo peor. Volvió al campamento y pidió inmediatamente al departamento del sheriff un equipo de rescate. El departamento de sheriffs del condado de Saskia comenzó la búsqueda de inmediato, solicitando la ayuda de un helicóptero ambulancia aéreo de la Guardia Nacional de California y un helicóptero de la Patrulla de Carreteras de California, equipado con un dispositivo de detección por infrarrojos. A la mañana siguiente se inició una búsqueda por tierra con guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos y voluntarios a pie y con esquís. La búsqueda de Carl Landers fue intensa y minuciosa. Los equipos de rescate desafiaron las duras condiciones meteorológicas, con nieve y temperaturas bajo cero, para cubrir el mayor terreno posible. Siguieron la ruta del Barranco de las Avalanchas, el camino más lógico que habría seguido Carl, y ampliaron la búsqueda a las zonas adyacentes por si se había desviado. Por desgracia, sus esfuerzos fueron inútiles. En junio de 1999 se suspendió oficialmente la búsqueda y el caso quedó inactivo por falta de nuevas pistas. Carl, que llevaba 2 o 3 capas de ropa, incluido un abrigo de color óxido, pantalones de esquí y botas de montaña con crampones, nunca fue encontrado. A día de hoy, su cuerpo, su ropa y su vida se han perdido en la naturaleza. El monte Shasta se eleva a una impresionante altura de 14.179 pies. Es el extremo sur de la cordillera de las Cascadas. Se eleva sobre el paisaje circundante. Muchos han perdido la vida atravesando las montañas, resbaladizas y heladas por las caídas, el mal tiempo y las rocas sueltas. La montaña también es conocida por su diverso ecosistema, que sustenta una gran variedad de vida vegetal y animal. En los alrededores viven animales salvajes como ciervos, pumas y osos negros. La ausencia de cualquier rastro de coral plantea la pregunta de qué ocurrió en esa montaña. ¿Aprovechó alguien la remota ubicación para cometer un crimen no detectado o fue obra de algo aún más siniestro y más allá de nuestra comprensión? Pradip Sran era un excursionista experimentado y un soldado canadiense apasionado de las aventuras al aire libre. Estaba en forma, era fiable y lleno de optimismo. Hacía poco que había regresado de su ciudad natal en Canadá a Australia para completar su formación como estudiante de Derecho. Le gustaban los retos físicos y el Parque Nacional de Kosciuszko, conocido por sus impresionantes paisajes y sus desafiantes senderos, era el escenario ideal para Prab. El parque es famoso por sus condiciones meteorológicas impredecibles y a menudo severas. Las repentinas tormentas de nieve, la espesa niebla y el rápido descenso de las temperaturas dificultan bastante la navegación, sobre todo cuando hace mal tiempo. Sin embargo, las historias de peligro que acechaban al Parque Nacional de Kosciuszko no molestaban lo más mínimo a Prov. Su formación en la reserva del ejército canadiense le había proporcionado valiosas habilidades de supervivencia y un fuerte sentido de la disciplina. Prov había realizado numerosas excursiones y acampadas, tanto en Canadá como en el extranjero, demostrando su capacidad para navegar y soportar terrenos difíciles. Su formación militar también le había inculcado un profundo conocimiento de los protocolos de seguridad y la importancia de estar preparado para situaciones inesperadas en la naturaleza. Pero ninguna preparación podría haberle salvado. Antes de partir, Prov investigó cuidadosamente el parque, estudiando mapas y guías de senderos para familiarizarse con las rutas y los peligros potenciales. Eligió una ruta que le permitiera explorar algunas de las zonas más pintorescas y remotas del parque,
con el objetivo de sumergirse por completo en la belleza natural y la tranquilidad de la naturaleza australiana. El 13 de mayo de 2013, Prabdeep alquiló una furgoneta, compró patatas fritas y comida en una gasolinera y se dirigió al Parque Nacional de Kosciuszko. Conoció a una empleada del parque, Sara, que le advirtió sobre el tiempo, pero le dio un pase de un día. Cuando le dijo que pensaba quedarse en el refugio de montaña de Kosciuszko esa noche, Prab puso rumbo al Paso de Charlotte, un popular punto de partida para muchas excursiones dentro del Parque Nacional de Kosciuszko. Había aparcado su furgoneta alquilada cerca de las dependencias del personal de la estación de esquí de Charlotte Pass, y no fue hasta 6 días después cuando un tal Michael Hopkins informó de que Prab había desaparecido. Prab no era un extraño en la naturaleza, pero esta vez la naturaleza se convertiría en una extraña para él. Hopkins era el vigilante de la estación y cuando vio la furgoneta por primera vez no le dio importancia. No era raro que los turistas y los excursionistas aparcaran en ese lugar, así que siguió a lo suyo. Ese día hubo una fuerte tormenta, tal y como había predicho Sara, y durante los días siguientes una gran nevada cubrió la zona. Hopkins no vio huellas ni signos de actividad cerca de la furgoneta. Observó que no había condensación en las ventanas, lo que sugería que no había nadie durmiendo dentro. El sábado 18 de mayo de 2013, cuando el tiempo mejoró, Hopkins inspeccionó la furgoneta más de cerca y vio un permiso de parques nacionales válido solo para un día. Preocupado, llamó a la empresa de alquiler de furgonetas, que le informó de que la furgoneta se había retrasado y no podían ponerse en contacto con el conductor. Hopkins sabía que algo había ido mal, así que llamó a la policía. Al principio, los esfuerzos por contactar con la empresa de alquiler de furgonetas fueron infructuosos, pero pronto se confirmó que Prabdeep había alquilado la furgoneta. La búsqueda de Prabdeep, desaparecido en la vasta y escarpada extensión del Parque Nacional de Kosciuszko, fue exhaustiva. Pero como Prab había ido solo, el equipo de búsqueda apenas tenía pistas sobre dónde buscar. La búsqueda de Prabdeep supuso un esfuerzo importante y coordinado de múltiples organismos, que trabajaron incansablemente en condiciones difíciles para encontrar cualquier rastro del excursionista desaparecido. Agentes de policía de Nueva Gales del Sur, Victoria y la Policía Federal Australiana, muchos de ellos con formación especializada en condiciones alpinas, formaron el núcleo de la operación de búsqueda. Además de la policía, más de 34 miembros del personal del Servicio de Parques Nacionales y Fauna y Flora Silvestres de la región meridional de la cordillera participaron activamente en diversas funciones, como operaciones de búsqueda, gestión de apoyo y tareas técnicas. Para la búsqueda aérea se utilizaron diversos helicópteros que cubrieron una amplia zona del parque. Entre ellos había helicópteros de la unidad de policía y un helicóptero contratado por la oficina de la Garda Síochána, así como apoyo adicional del Servicio de Rescate del Sur y del contratista privado Gendevine. Estas aeronaves, equipadas con tecnología avanzada como cámaras de imagen térmica, escudriñaron el paisaje en busca de cualquier indicio de madriguera profunda. Pero todos los esfuerzos resultaron inútiles. Lo que el equipo de búsqueda no sabía era que Prab estaba condenado desde el principio. Lo único que sabía sobre el parque lo había obtenido del sitio web del Servicio de Parques y Vida Salvaje de Nueva Gales del Sur. Los senderos que había que seguir, la distancia, el tiempo medio que se tardaba en completar una excursión y todo eso. Todo estaba allí, pero Prab eligió la calle principal Gama. El sendero de la cordillera principal no es la ruta más difícil de seguir. En todo caso, fue una elección popular para muchos de los que han completado la caminata. Sin embargo, los detalles sobre el sendero eran erróneos. Al parecer,
El sitio indicaba que era una caminata de 12,5 kilómetros y 4,5 horas, cuando en realidad era una caminata de 22 kilómetros y de 8 a 9 horas para Prop. La caminata ha durado ya 10 años. No ha habido rastro de su cuerpo, ni de los vaqueros y la chaqueta que llevaba en su última aventura. Desde entonces, su familia ha gastado más de $400,000 en la frenética búsqueda de su hijo. Esta desaparición es aún más extraña que las dos anteriores y fue captada por imágenes de vigilancia. En el verano de 2014, Lars decidió irse de vacaciones a Bulgaria con un grupo de amigos íntimos. El viaje estaba lleno de emoción y expectación, ya que esperaban playas soleadas y una vibrante vida nocturna. Los primeros días fueron todo lo que esperaban, relajándose en la playa, disfrutando de la gastronomía local y empapándose del vibrante ambiente de Varna. El grupo solo estuvo en la ciudad una semana y se esperaba que partiera el 7 de julio de 2014. El tiempo pasó más rápido de lo que les hubiera gustado. Así que un día antes de volver a casa, Lars y sus amigos decidieron visitar un bar popular, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. A Lars le apasionaba el fútbol. Era un seguidor incondicional del club alemán Werder Bremen. No era de los que se metían fácilmente en peleas, pero él y sus amigos se toparon con un grupo de alemanes que apoyaban a un club rival y se enzarzaron en una agria discusión con ellos. Enfadado, Lars abandonó el bar antes que sus amigos y estos supuestamente no le vieron hasta la mañana siguiente, el día de su partida. Cuando regresó, parecía golpeado y agredido. Se había encontrado con el mismo grupo de hombres en el bar y ellos, o algunos lugareños, le dieron tal paliza que le fracturaron la mandíbula y le rompieron un tímpano. Su viaje de regreso parecía peligrar, ya que Lars no estaba en condiciones de volar, como confirmó un médico que llegó a recetarle 500 miligramos del antibiótico Cefprozil para evitar que se le infectaran las heridas. También le aconsejaron que no viajara, y aunque sus amigos se ofrecieron inicialmente a quedarse con él, insistió en que se marcharan sin él. Estaba bien y se reunió con ellos en Alemania. Ni él ni sus amigos sabían que las cosas iban a dar un giro inesperado. Cuando sus amigos se fueron, Lars se registró en otro hotel. Era más barato y estaba más cerca del aeropuerto, justo lo que quería. Sin embargo, en cuanto se instaló en su habitación, se volvió loco. Primero, las cámaras del hotel captaron a Lars Mittank en un vídeo en el que aparecía escondido en un ascensor y abandonando el edificio a medianoche para volver horas más tarde. Luego, en una llamada telefónica susurrada y frenética a su madre, Lars afirmó que había gente intentando robarle o matarle. También le envió un mensaje de texto preguntándole por su medicación e instándola a bloquear sus tarjetas de crédito. Las cámaras del circuito cerrado de televisión del hotel grabaron a Lars Mittank paseándose por los pasillos, asomándose a las ventanas y escondiéndose en un ascensor a la 1 de la madrugada. Salió del hotel y regresó una hora más tarde. Se desconoce qué hizo durante ese tiempo. A la mañana siguiente, Lars volvió a llamar a su madre con voz urgente para decirle que la gente que le perseguía estaba cada vez más cerca. Cuando amaneció, Lars se dirigió al aeropuerto. Era el 8 de julio de 2014. Cuando llegó al aeropuerto, se dirigió directamente a la consulta del médico para comprobar sus lesiones y le dieron el visto bueno para volar. Sin embargo, seguía nervioso y preguntó por sus medicamentos. Sus últimas palabras fueron: «No quiero morir aquí. Tengo que salir de aquí». Antes de salir de la consulta, dejó sus pertenencias en el suelo y corrió por el pasillo. Una vez fuera del aeropuerto, las grabaciones de seguridad mostraron cómo trepaba por una valla y al otro lado desaparecía en un bosque cercano. Aunque el vídeo de su desaparición ha sido visto por millones de personas en Internet,
Lars no ha vuelto a ser visto. Se especula con que el comportamiento y la desaparición de Lars se debieron a una enfermedad mental no tratada o al efecto del antibiótico que el médico del aeropuerto le recetó para sus heridas. El medicamento, conocido como Cefpersil, es una cefalosporina conocida por inducir efectos secundarios psicóticos como fiebre, dificultad para respirar, alucinaciones y paranoia. Sin embargo, el médico del aeropuerto, el doctor Kosta Kostov, afirma que Lars nunca rellenó una hoja de prescripción del fármaco, por lo que ni siquiera estaba medicado.